Ahí se ve. Ok, perfecto. Jafet, por favor, van diciendo, tenemos las siguientes reglas, ok, digan, tienen que decir quiénes son los integrantes para yo poder verificar. Y lo otro es, creo que no podemos pasarnos de 15 minutos, porque no nos da tiempo. Ok, perfecto, Sí, profe. ok. ¿Está bien? Bueno. Entonces, Jafet Hernández. Aquí, profe. Ajá. No, estoy validando, digamos, los nombres, que me los digan ahí para yo. Sí. Ok. Jafet Fernández, Joseph Fernández y Fabricio Martínez. Ok, perfecto. Usted me indica, profesor. Sí, démosle una vez. Ajá. Buenos días, compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre árboles de decisión. Ya como lo mencionaba, Buenos Jafet días. Fernández, Fabricio Martínez y Joseph Fernández, los integrantes de este grupo. Pasamos a la siguiente diapositiva, donde hablaremos de qué es un árbol de decisión, que es un modelo de predicción utilizado en el ámbito de la inteligencia artificial. Con una base de datos se construyen diagramas de construcción lógicas que son muy similares a los sistemas de predicción basados en reglas, que sirven en este caso para representar o categorizar una serie de condiciones que ocurren de forma sucesiva para la resolución de un problema. Un árbol de decisión tiene unas entradas, las cuales pueden ser un objeto, una situación descrita por medio de un conjunto de atributos, y a partir de ahí se vuelve la respuesta en la cual es el último término de la decisión tomada de acuerdo a las circunstancias. Por ejemplo, en esta imagen estamos hablando de ventas, se toman decisiones, si es contado o crédito, si es a contado se verifica si es a crédito en efectivo, si es a crédito se verifica si va a ser a 30 días o a 60 días. Basados en todas esas decisiones, por ejemplo, si es un cheque es un pago normal, si es con efectivo habrá 5% de descuento, si el crédito es a 30 días, 10% de intereses, y si es a 60 días, 15% de intereses. Esa es parte de cómo se puede explicar un árbol de decisión. En la siguiente diapositiva hablaremos un poco de la historia de esta árbol de decisión, que los creadores de la metodología de árbol de este tema es con una aplicación de aprendizaje automático, también llamada metodología CAR. Fueron Leo Breiman, Jerome Friedman, Richard Olsen y Charles Stone quienes crearon esta metodología. Su aplicación en el ámbito de la estadística inició en 1984. En la siguiente diapositiva también podemos observar para qué sirve. El árbol de decisión se utiliza también para dar una mejor solución a problemas a partir de un diagnóstico adecuado, una búsqueda minuciosa de las posibles soluciones. Siempre es un análisis previo de lo que se puede llegar a hacer o generar. Este proceso se hace a partir de las ramificaciones que se van adquiriendo conforme avanza el mismo y todas esas decisiones, ¿verdad? Y de esas ramificaciones deriva el nombre de árbol de decisión. Acá vemos una imagen ilustrativa de todas esas ramificaciones que se pueden dar y dónde aplicarlo. Lo observamos en la siguiente diapositiva, porque usualmente se utilizan los siguientes tres casos: cuando las alternativas están bien definidas, pero se puede mejorar. Ejemplo, aumentar o no una producción, que puede ser uno de los detalles. Cuando las incertidumbres pueden ser cuantificadas, por ejemplo, la probabilidad de éxito que tendría una campaña publicitaria. O cuando los objetivos están claros, por ejemplo, aumentar las ventas, maximizar utilidades, minimizar costos, y todo ese tipo de decisiones se puede utilizar por medio de árboles de decisión. A continuación, mi compañero Jafet les hablará sobre las características. Ok, en este caso tenemos lo que serían las características, ¿verdad? Se debe plantear un problema para poder desarrollar las distintas perspectivas. En este caso, para plantear posibles acciones, ¿verdad? Tenemos que también ayuda a conocer todos los panoramas para contar con una gran variedad de soluciones posibles. También añadir que se puede contar con un esquema en el cual se puede medir el costo del resultado y las probabilidades de que sea utilizado. También mejora el planteamiento de las decisiones al tomar una base de información y los resultados existentes. Y por último, tenemos al momento de analizar algunos eventos, probabilidades y resultados, es como la manera más viable de hacerlo, por decirlo así. También, por otro lado, en la siguiente diapositiva tenemos lo que sería la estructura, ¿verdad? Se comienza estableciendo el objetivo general, que es la raíz. Tenemos también que, seguido de eso, tenemos que dibujar las flechas del curso de cada acción que va a ser posible. No hay que olvidar que hay que incluir todos los nodos en la hoja final de las ramas, y una vez teniendo lo anterior, se debe determinar las probabilidades de éxito de cada punto, ¿verdad? Esa sería la estructura, básicamente.
Y tenemos lo que serían las ventajas, ¿verdad? Las ventajas sería utilizar los árboles de decisión son las siguientes. Los árboles de decisión son fáciles de entender e interpretar, ¿verdad? Si el diagrama no es demasiado grande, se puede ver de un vistazo y lo que hace que el proceso sea mucho más fácil de entender, ¿verdad? No requiere que se preparen datos excesivamente complejos, es válido tanto para variables cuantitativas como cualitativas. Se pueden agregar nuevas opciones de árboles existentes, se pueden combinar fácilmente con herramientas de toma de decisiones. Y por último, se utiliza un modelo de caja blanca en respuesta al algoritmo que es fácilmente justificable. Y también por otro lado tenemos lo que serían las desventajas, que ahí el compañero se puede poner las desventajas. Ajá. Las desventajas se pueden utilizar árboles de decisión, son las siguientes, son inestables, o sea que cualquier cambio que los datos de entrada pueden suponer, un árbol de decisión puede quedar completamente diferente, ¿verdad? No se puede garantizar que el árbol sea completamente óptimo. Hay conceptos que no son fácilmente aprendidos porque los árboles de decisión no son capaces de expresarlos con facilidad, ¿verdad? Los principales crean árboles sesgados, o sea, lo que significa que sobre todo si alguna persona que se interviene es más dominante que otra, puede cambiar completamente y un árbol de decisión puede llegar a ser demasiado complejo con facilidad, entonces puede perder su utilidad. Ahora vamos con mi compañero Fabricio, que les va a hablar un poco sobre técnicas similares. Ok, muchas gracias, Jafet. Bueno, principalmente yo les voy a explicar dos técnicas que siempre hay que tener en cuenta. Bueno, esta es una técnica que también se puede utilizar, que es el conjunto de entrenamiento o test. Este método lo que busca es dividir los datos en dos grupos. Entonces, como se muestra en la imagen, ustedes pueden ver que hay un conjunto de entrenamiento y un conjunto de prueba. Siempre hay que tener en cuenta que los datos de entrenamiento son superiores en cantidad en comparación con el conjunto de prueba. Vamos a ver por acá. Aquí tenemos otro ejemplo de conjuntos de test, que como ustedes pueden ver en la imagen de la derecha tenemos unos datos que son los de entrenamiento y están un poco punteados, ¿verdad? Tratando de que la línea más o menos está transparente, serían los datos a desear, por ejemplo. Y tenemos los datos de prueba que, como ustedes pueden ver, son más unidos, empiezan a dar más información de lo que se está entrenando. Entonces, principalmente, esa sería esa técnica. Tenemos también el sobreajuste o overfitting, que bueno, esto se considera como sobreentrenar los datos. Tampoco hay que pasarse a la hora de entrenar una inteligencia, por ejemplo, porque se pueden dar datos de sobreajuste, como se pueden observar acá. Hay tres tipos, no voy a mencionar mucho, pero más o menos para que se ejemplifique. Aquí podemos tener una línea de los datos esperados, por ejemplo, y como ustedes pueden ver, tenemos unos datos de entrenamiento, o puede ser que sea el conjunto de test que se están saliendo de la línea esperada. Igual pasa con el otro conjunto. Entonces, eso no lo queremos. Siempre hay que tener en cuenta de que si usted hace un límite de datos de entrenar, va a pasarle esto y eso no es no es lo óptimo, ¿verdad? Entonces, principalmente para tener eso en cuenta. Y bueno, vamos a pasar un toquecito con el ejemplo práctico. Permítame un momento para explicárselos. Bueno, tenemos una empresa con materia prima A y B, cuya calidad se muestra en la tabla siguiente. Aquí podemos observar los datos de la empresa A y la empresa B. Tenemos la probabilidad de recibir un lote al proveedor A en el que haya un 1% de las piezas defectuosas y es el que es del 70%. Los pedidos que se realiza a la empresa ascienden a las 1000 piezas. Una pieza defectuosa puede ser reparada por €1 y si bien, como se indica la tabla, la cantidad del proveedor B es menor, este está dispuesto a vender 1000 piezas a €10, menos del proveedor A. Indica el proveedor que se utiliza. Bueno, ahora les voy a explicar un poquito por acá. Permítanme por acá. Está. Ok. Aquí tenemos, bueno, el enunciado que les acabo de explicar y tenemos el ejemplo.
Principalmente para el árbol de decisión, bueno, primero que tenemos que hacer es enumerar las diferentes alternativas que tenemos. En este caso sería el proveedor A y el proveedor B, ¿verdad? Enumeramos cada una de las alternativas con respecto a las decisiones que tenemos. En este caso, se toma que tenemos 1% de piezas defectuosas, 2 y 3% para el proveedor A. Tenemos 1, 2 y 3, casi el mismo caso para el proveedor B. Vamos a explicar un poco el árbol de decisión. Aquí podemos ver que se acomodan los defectos que tenemos por acá, los acomodamos en el árbol de decisión en esta zona de acá, con los distintos defectos. Entonces empezamos a tomar las distintas rutas para ir haciéndolo. También es importante poner las probabilidades, que las probabilidades nos las dieron como por acá. Ustedes las pueden observar. Y se colocan de la misma forma para ver qué tanta existe la probabilidad. Se calcula el costo principalmente. Aquí viene más o menos cómo se saca estas fórmulas. Así a muy grandes rasgos hay que ir viendo cómo se va comportando la ruta que uno va a tomar, o bien la inteligencia va a tomar, por ejemplo. Y aquí podemos observar que nos empiezan a dar los distintos costos de las piezas defectuosas. Y al final nos dan diferentes montos para los distintos proveedores. Entonces aquí, como último punto, se obtiene que el proveedor, vamos a ver, siguiendo el criterio de la esperanza matemática, el mejor proveedor en este caso sería comprar la pieza con el proveedor B. Y eso sería más o menos el ejemplo de un árbol de decisión. Hay que tener en cuenta que se van a ir haciendo los siguientes pasos. Siempre la ventaja de un árbol de decisión, como se mencionó, es que siempre se va a llevar un hilo conductor, y principalmente eso le da una gran ventaja para saber qué es lo que está pasando. Sí, Y al final ahí nada más, si usted iba por el proveedor A, le iba a costar 23 euros, y si iba por el proveedor B, le iba a costar 19. Por eso es la diferencia ahí, y por eso la decisión final, que sería mejor irnos por el proveedor B, que es más barato que con respecto al proveedor A. Y bueno, principalmente en las conclusiones, bueno, aquí. Bueno, los temas aplicados en el entrenamiento de la inteligencia artificial son importantes, ya que dependiendo de los datos a entrenar, así se deberá escoger la técnica que mejor se adapte. Bueno, tenemos que tener en cuenta que que los árboles de decisión durante la investigación dejaron muy claro la importancia de que faciliten el hilo inicial, que fue lo que les mencioné. Y como por último punto, la importancia de aprender la inteligencia artificial ayuda a percibir mejor cómo funciona esta tecnología mencionada. Y principalmente eso sería, no sé si tienen alguna consulta. De mi parte no, está muy bien, parece que sí cumplieron con todos los puntos, ¿verdad? Está muy bien el ejemplo y de mi parte no. Profe, ¿hay Está que bien. subirla en algún lado, no? Sí, ya les acabo de habilitar porque se me había ido la pajarita, lo acabo de habilitar este momento, en la semana 2 está, subir investigación, minería de datos. ¿Lo sube uno o todos? Uno, solo uno, nada más, porfa. Nada más asegúrense de que lleven los nombres de los integrantes que realmente participaron en la investigación. Okay, por aquello que hay algún integrante que ya no esté en el equipo o algo así. El PowerPoint y el ejemplo, ¿verdad? Sería. Ajá. Okay. Sí, básicamente esa es la presentación y que tenga el ejemplo. Estaríamos, seguirían el número 1 si ya está, si no seguirían el 2. Sí, profe, yo creo que ya estamos. Ok, empecemos, porfa. Ok. Y después seguiría el 2. Me avisa cuando se ve. Ahí se ve el método del vecino más cercano. Ok. Bueno, nosotros somos Fabiana Acuña, Bernardino Chávez y María José Marenco. Nosotros vamos a explicar el método del vecino más cercano. La definición
pues se basan básicamente en el análisis y la clasificación de casos basándose en su parecido a otros casos. En su inicio, este método se desarrolló como una forma de reconocer patrones de datos sin necesidad de tener una coincidencia totalmente exacta con patrones o casos almacenados. En palabras más simples, los casos que tienen alguna similitud se encuentran más cercanos y los que no están totalmente alejados entre sí, por lo que entre más distancia se encuentre entre los casos, mayor es su disimilaridad. Bueno, dentro del método del vecino más cercano se pueden encontrar diferentes definiciones que tal vez no sean tan conocidas digamos, como fuera del mismo. Entonces serían los vecinos, son los casos próximos entre sí. El nominal es una variable cuyos valores representan categorías sin clasificación intrínseca. El ordinal es una variable cuyos valores representan categorías con alguna clasificación intrínseca. Escala es una variable cuyos valores representan categorías ordenadas con una métrica significativa, de modo que la utilización de las comparaciones de distancia entre valores es útil. La reserva es un nuevo caso que se presenta el problema y K es el valor de los de vecinos más próximos. Las características serían: se pueden filtrar todo el memorio caótico y respectivo de sus datos. Tiene como objetivo ayudar y comprender la enorme cantidad de las posibilidades de ofrecer a los clientes los productos o servicios que necesitan. En el entorno de la minería de datos suele tener una arquitectura cliente-servidor. Las herramientas de minería de datos se combinan fácilmente y pueden analizar y procesar rápidamente. Pues va a ser la siguiente, compañero. Las ventajas serían que permiten descubrir información que no esperábamos obtener. Es capaz de analizar bases de datos con una enorme cantidad de datos. Los resultados son fáciles de interpretar y no necesariamente tiene que ser ingeniero informático. Permite encontrar, atraer y retener clientes. La empresa puede mejorar la atención al cliente a partir de la información obtenida. Las desventajas serían que, dependiendo del tipo de datos que requieran, nos puede llevar mucho tiempo y los costos iniciales pueden ser bastante altos. Ok, un poco de historia. Conocido también como el algoritmo del vecino más próximo, en sus tiempos en el área de las ciencias de la computación fue uno de los primeros algoritmos utilizados para poder determinar una posible solución a un problema conocido como el problema del viajero, ya que con este método se puede generar un camino corto de una manera bastante rápida. Sin embargo, en muchos de los casos puede que no sea el más ideal a utilizar. ¿Para qué sirve o dónde se aplica? Los casos que se encuentran lo suficientemente próximos se les denomina como vecinos, como ya se ha explicado. Cuando se presenta un nuevo caso, también conocido como reserva, primeramente se calcula su distancia comparándola con los casos que actualmente se encuentran en el modelo. Los resultados de los casos más parecidos, o sea, los más próximos, se cuadran y la reserva se incluye en la categoría que contiene el mayor número de vecinos como, más próximos. Este método también puede ser de uso cuando se trata de calcular valores para un destino continuo. En estos casos, el valor promedio de los vecinos más cercanos se utiliza para poder obtener el valor predicho de la reserva. Ok, comparando el número de vecinos más cercanos con otras técnicas, con máquinas de vectores de soporte, la razón principal es que en su lugar es posible que el problema no se pueda separar linealmente. En este caso tendríamos que usar una máquina de vector de soporte con un QR no lineal. Otra razón es que se encuentra en un espacio muy dimensional, pero requiere mucho tiempo para entretenerse. El número de vecinos más cercanos es resistente a datos de entrenamiento ruidosos y es efectivo en caso de una gran cantidad de ejemplos de entrenamiento. Pero para este algoritmo tenemos que determinar el valor del parámetro K, que es el número de vecinos más cercanos, y el tiempo de distancia que se utilizará. Con el bosque aleatorio,
el bosque aleatorio no es más que un montón de árboles de decisión combinados, pueden manejar muy bien características y ese algoritmo puede manejar espacios de gran dimensión, así como una gran cantidad de ejemplos de entrenamiento. No sé si lo puede pasar, porfa. Ok, con el ejemplo es determinar la clase en la que está el punto 7, usando la técnica de vecinos más cercanos. ¿La puede pasar, por favor? Para terminar los puntos, la fórmula es raíz del punto 1 y el punto 2 al cuadrado, más como la y del punto 1 y la y del punto 2 al cuadrado. Haciendo la fórmula, los resultados del punto 1 al punto 7 da raíz de 74, del punto 2 al punto 7 raíz de 34 y así consecutivamente. Y para terminar, al calcular eso, pues determina la distancia más pequeña para conocer al vecino más cercano, que en esta es el punto 3 con raíz de 26. Y por eso se determina que la clase A es la del punto 7. En las conclusiones, el método de los vecinos más cercanos es fácil y puede dar muy buenos resultados usando datos de no muchas dimensiones. Para evitar la maldición de la dimensión, se puede usar técnicas de extracción de características para reducir la dimensión y poder usar la técnica sin problema. Adicionalmente, existen variaciones del algoritmo en el que se reduce el conjunto de datos. Muchas gracias. Eso sería, profe. Perdón, tenía el micrófono apagado. No, que yo ahí sí tengo algunas consultas en compañeros en las primeras diapositivas. Creo que fue el segundo que expuso, donde están las definiciones. A ver si la puede poner. Sí, las definiciones. Ujú. Ok. A ver. Esas. Ajá, sí, tal vez yo no sé si lograron determinar a qué se refiere con eso, porque dice vecinos, nominal, ordinal, escala, y no queda como muy claro a qué se refiere. Tal vez como Sí, explicarlo un poquito más, compañero. sí, este era. Sí, vecinos son los casos que se consideran próximos entre sí. La nominal es la Ujú. variable cuyos valores representan categorías sin clasificación intrínseca. El ordinal es la variable que tiene los valores que representan categorías con alguna clasificación intrínseca. La escala es la variable cuyos valores representan categorías ordenadas con una métrica significativa, de modo que la utilización de las comparaciones de distancia entre valores es útil. La reserva es digamos, como un nuevo caso que se presenta el problema. Y la K es el valor de los vecinos más próximos. Ujú. Sí, pero digamos que es, o sea, digamos, cuando decís intrínseca, al menos empecemos por los puntos, o sea, ahí los puntos rojos y los que se ven como verdes, ¿qué es lo que significan, digamos, los que están, digamos, en la parte roja o rosada y los que están como en la parte blanca? Y digamos, Eso cuando hablamos de ordinal y nominal, pero exactamente qué es lo que quiere decir con intrínseca. O sea, ¿qué es exactamente lo que quiere decir eso? Es que no me queda claro, digamos, la figura las definiciones. bueno, es que la figura, digamos, es como de un problema, digamos, usando el problema. No es como que tenga que ver con en sí, digamos, con las definiciones. Era como para nada más Mm, poner de ejemplo el problema. ujú. Sí, sí. Ok, pero entonces, que sean de diferente color, ¿qué será lo que significa? Que son diferentes Digamos, grupos. en teoría tanto las verdes como las grises son los que consideran vecinos, porque son los que se encuentran como más cercanos entre sí, entonces son los Ajá, que, hay unas como grises dijo ahí con las verdes. ajá, Ajá. como dijo la compañera, son los que tienen el valor más pequeño, que eso significa que son los que se encuentran más cercanos, y Ujú, los rosados son los que se encuentran más alejados, los que casi que quedan fuera del problema porque ya no tienen ninguna como correlación a los demás. ujú. Sin embargo, los rosados están muy cerca entre ellos, ¿verdad? Sí, pero es que es como otro grupo, o sea, están cerca entre ellos, pero están fuera del grupo ya como principal, digamos.
Ya. Sí. Ahora, cuando la compañera expuso el problema, el ejemplo que hablaba del punto A, dijo que estaba en la clase. ¿Qué es eso exactamente? No sé si ella tal vez lo puede explicar, el punto en la clase. Ahí, O sea, lo que yo investigué, o sea, era un problema de que solo habían 2 clases y había que determinar en qué clase estaba o sea, el punto 7. Había únicamente 2 clases, no sé si puede poner la diapositiva 10. Pero, ok. Y Y para como el ver punto, qué son las clases, ahí en este caso, ¿qué serían las clases? Como agrupaciones, ¿o qué? sí, agrupaciones de datos. Ok. Y como el punto, o sea, como el punto 7 estaba el más cercano al punto 3, se determinaba que estaba en la clase A, Ok. porque Estaba daba raíz en la última, 26, y por estar más cercano al punto 3, raíz de 26 da. Raíz Da raíz de 26. 26, que sería Sí. como 5 algo, 5 punto algo. Ujú. Ujú. Entonces, para ver otra vez la tablita, porfa. Y la X y la Y, ¿qué son ahí en este caso? Porque sí estaría cerca al 3, por ser 5 punto algo, ¿cierto? Es que no Porfa, me queda claro. ¿puedes repetirlo? Que hay mucho ruido donde yo estoy, porfa. O sea, el punto 7 da raíz de 26, eso está claro. Raíz de 26 es más o menos 5 algo, como 5. Entonces, usted dice que está más cerca, que está como en el punto A, pero ahí Sí, la porque X es y que la... se usa después, o sea, al realizar la fórmula que está en la diapositiva 11, se tiene que Ujú. usar el punto más pequeño, y al hacer los resultados, el punto más pequeño es raíz de 26. Ya, ya, ok. Sí, está bien, entonces, esa era la duda que tenía. Yo no sé si los compañeros ahí les quedó alguna duda, si no, entonces seguirían los del número, ¿qué? El número 2. Gracias, compañeros, y ahí está para que lo suban. Ok, gracias, profe. Pura vida. Están los del equipo 2 ahí, si no seguiría el 3. Sí, profe, un Ajá, momento, ya mi compañera le va a compartir. ok. Profe, disculpe la pregunta y me atrevía, pero es que nosotros no recordamos qué número de grupo somos. Dame los apellidos, porfa. El mismo era Vega, Verónica. Yo estoy con... Verónica, sería en el número 10. Perfecto, muchas gracias. Estaría usted con José Pablo Duarte y Rodolfo Zumbado. Correcto. Ajá, está bien. Perfecto. Muchas gracias, Ujú, profe. pura vida. ¿Listo, compañeros? Sí, profe. Bueno, en mi grupo nos toca exponer sobre la minería de datos y somos Jennifer Pizar, Daphne Seño y Mónica Brenes. Bueno, ¿qué es la minería de datos? La minería de datos es el proceso de hallar anomalías y patrones correlacionados para
para ver grandes conjuntos de datos. La minería de datos tiene dos objetivos como tal, que es ayudar a comprender grandes cantidades de datos, que con esto puede ayudar a las empresas a ver los datos a ver la base de datos que tiene, y también otro objetivo principal es poder explorar automáticamente enormes bases de datos con diferentes algoritmos y tecnologías. Después, la historia de la minería de datos. El término minería de datos se descubrió hasta 1990 porque antes se le llamaba descubrimiento de conocimientos de base de datos. La minería de datos también tiene tres disciplinas, que es la estadística, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. El aprendizaje automático es que se pueda comprender grandes datos con diferentes algoritmos. Ok, ¿para qué sirve o dónde aplicarlo? Bueno, antes que todo existe lo que es la prevención del fraude, que describe las medidas que se deben tomar para impedir un fraude antes de que ocurra. Entonces, una vez pasado esto, entra en acción lo que es la prevención del fraude. Para ello, la mayoría de los sistemas de detección actuales ofrecen dos tipos de alerta. Lo que es la alerta de calificación probabilística, que, bueno, este tipo de alerta casi siempre se utiliza en los modelos predictivos para arrojar una calificación que entre más alta determina mayor probabilidad de fraude. Y la segunda alerta, que es por cumplimiento de reglas, que esto se emplean filtros basados en sentencias SQL. ¿Y dónde aplicarlos? Bueno, por ejemplo, actualmente el enfoque en muchos organismos se encargan en cumplir la ley para detectar empresas involucradas en posibles casos de fraude. También lo que es en hologramas de billetes, en sistemas de seguridad, en internet, por transacciones con tarjetas de crédito. Y esto, bueno, para probar, detectar, validar o corregir errores de manera efectiva en los sistemas de control contra las actividades fraudulentas. Ya puedes pasar. Ahora mi compañera Jennifer les va a hablar de las características. Una de las características de minería de datos es que se puede precedir y también está relacionada al uso de estadística y probabilidades de información. También puede comprender datos importantes. Con esto quiero decir es que a futuro se pueden ver diferentes bases de datos que han estado en la empresa, y también tiene una relación inusual entre la venta de dos productos de diferente relación. Una de las ventajas de la minería de datos es que se puede descubrir la información, y con esto es con los diferentes algoritmos que tiene la base de datos. También es capaz de analizar grandes cantidades de base de datos y los resultados son muy fáciles de interpretar. También ahorra costos en las empresas. Y desventajas como tal, dependiendo de los datos que se tengan en la empresa, puede llevar mucho trabajo para poder verlos, y también tiene una gran inversión a la hora de implementarla en las empresas. Ok. En las técnicas de minería de datos, bueno, se realizará un énfasis en las técnicas de minería de datos porque ayuda a comprender mejor las técnicas de detección de fraude. Perdón, Mónica. ¿Sí?
Es que yo, no sé si soy yo, pero yo estoy ahí todavía en las desventajas. No sé si habría que poderlo compartir de nuevo o qué, porque Ok, dale, yo solo profe. sé, ok, ahí ya pasó, ajá, Ya sé, gracias, ok. ajá, gracias. Em, Ujú. ok, como decía, estas se pueden clasificar en dos categorías. Lo que son las técnicas tradicionales, que bueno, los métodos tradicionales para la detección del fraude consiste básicamente en una combinación de investigadores y herramientas para reportar em, los posibles sospechosos. Y lo que son las técnicas de minería de datos, estas proporcionan variedad de técnicas para identificar casos sospechosos que se clasifican en dos, lo que son la descriptiva y la predictiva. Puedes pasar a la otra. Sí. Ok, en las técnicas de minería descriptiva, en el lado derecho, bueno, estas básicamente se enfocan en encontrar patrones, lo que son correlaciones, tendencias, trayectorias, etcétera, que resuman relaciones de los datos. Y las principales técnicas descriptivas están los árboles la detección de anomalías. Me acabo de dar cuenta que lo puse al revés, pero la detección de anomalías, que el objetivo principal de esta básicamente es detectar anomalías, objetos que sean diferentes a los demás. Em, y lo que es el clustering, que bueno, este es un proceso que divide un grupo de objetos de tal forma que los miembros de cada grupo son similares de acuerdo a alguna métrica. Y esta tiene varios tipos, lo que es el clustering bien separados, que básicamente es que todos los objetos del grupo sean similares, el cluster basados en el centro, que un objeto debe estar más cerca al centro del clúster, los clústeres contiguos, que un punto en el clúster está más próximo a otro punto, y los clústeres basados en densidad, que son grupos de alta densidad, y el clúster de propiedad conceptual son clústeres que tienen cosas común entre los grupos. Y luego tenemos lo que son las técnicas de minería predictiva, que básicamente es predecir el valor particular de un atributo basado en otros atributos. Y eso tiene dos técnicas, que son los árboles de decisión y las redes neuronales. Los árboles de decisión son un conjunto de condiciones en una estructura jerárquica, que el objetivo es determinar condiciones que se cumplan desde la raíz del árbol hasta sus hojas, por así decirlo. Y las redes, estas básicamente consisten en neuronas, por así decirlo, o nodos interconectados que se organizan en capas. Ya puedes pasar a la diapositiva. Bueno, ahora mi compañera Dafne les va a hablar sobre el ejemplo. Buenos días. Bueno, en lo que sería la minería de datos, no son ejemplos como prácticos, sino más bien de recolección de datos. Entonces, en la parte de recolección de datos, podemos sacar lo que serían datos de perfil, que vendrían a ser nombres, profesión, edad, etcétera. También datos de interés, como lo serían datos que representan tendencias de interés del cliente en los productos de cierta compañía. Datos de acción, que serían transacciones entre el cliente y la compañía. Y datos de respuesta, que representan información de servicio al cliente. Luego, estos datos se limpian para evitar redundancias. Se seleccionan y se extraen características que corresponden a comportamientos que indiquen fraudes. También se da el modelamiento para determinar patrones de fraude. Ahí también se da el monitoreo y la predicción de fraude.
Esto con el fin de emitir las alarmas. Por ejemplo, en la transferencia de fondos entre dos o más compañías con la misma dirección de envío, para este caso se pueden aplicar técnicas de clustering para encontrar grupos sospechosos y técnicas de asociación. Las técnicas de clustering son una herramienta fundamental del proceso de análisis avanzado de datos porque permiten segmentar grandes volúmenes de información en grupos más pequeños. Con los modelos de características de fraudes, se pretende que una vez detectados los casos de fraudes, esos se usen para hacer predicciones futuras y nuevos ingresos de transacciones sospechosas. Para esas predicciones se emplean las técnicas que ya las compañeras explicaron anteriormente, como los árboles de decisión, redes neuronales y técnicas de regresión. Ese sería, profe. Bueno, y en las conclusiones me faltaba. Bueno, en conclusión, la minería de datos es una herramienta relativamente nueva y su implementación es complicada y costosa en los sistemas de información generados anteriormente, pues no hay la integración requerida. Sin embargo, el uso se esparcirá cada vez más y su utilidad será más potente cuando comienzan a difundirse productos de apoyo a la toma de decisiones y de soluciones globales al negocio que incluyan esta herramienta como otra opción disponible dentro de la gama de ofertas. Si tiene alguna consulta, profe. Vamos a ver, no, está bien, está bien, vamos a dejarlo así, ahí ya está habilitado para que lo suban, seguirían serían 3, el número 3 es. Sí, profe, yo voy a compartirle. Ok. Me avisan los compañeros cuando ya pueden verlo. Buenos días. Ahí se ve. Buenos días, ahí se ve. ¿Cómo están? Bueno, nosotros les vamos a hablar las diferencias que existen entre el aprendizaje automático y la inteligencia artificial. Cabe en un principio recalcar que, digamos, al final ellos se llevan al final de la mano. No hay como al final que sean como temas como diferentes, porque al final siempre van a tener una relación, porque la inteligencia artificial siempre va a tener que llevar el concepto de aprendizaje automático para que pueda así como poder aplicarse en su mayor potencial, por decirlo así. Más o menos Fabián, un poco. ¿Sí? Fabián, ¿me escucha? Es que al principio se le pegó todo, se pegó, no se escuchó, no sé si podría repetirlo, por favor. Ok, ya ahora sí ahora sí ya se le escucha mejor. Ok, perdón. No sé en qué parte quedé, pero... No, al puro principio, cuando usted inició, se pegó. Ok, bueno, está bien. Entonces, otra vez. Ok, bueno. Entonces, como estaba diciendo, nosotros vamos a hablar de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Dije que ellos tienen como una relación al final, porque ellos se llevan de la mano, ya que la inteligencia artificial va a necesitar del aprendizaje automático para que se pueda aplicar de la mejor manera. No me he pegado, ¿no? Va bien. Ok. Conociendo un poco desde la historia, investigando a fondo, hay cualquier cantidad de eventos que se puede llegar a definir que llegan a concluir lo que es la inteligencia artificial al día de hoy. Como primer personaje, puedes decir que está Alan Turing, que es como el padre de la computadora, y él también fundó el concepto de la inteligencia artificial, ¿verdad? Con base a lo que hemos investigado. En 1956 surgió el término ya implementado por
McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon, que ellos tenían como un taller de la universidad y ellos decidieron implementar esta tecnología. El proyecto de investigación del taller se llamaba Dartmouth College en Estados Unidos. También hay cualquier cantidad de eventos clave, por lo menos para la fecha, cada vez que salía un lenguaje de programación o cualquier programa de software pequeño, por lo menos para las fechas de 1950, casi el año 2000, se consideran como un avance para implementar la inteligencia artificial. Lisp, Prolog y Holland, esos son los nombres de algunos de los proyectos, que la mayoría son lenguajes de programación. Ok, para conocer los conceptos de cada uno, la inteligencia artificial, es el campo de la informática que se centra en la creación de programas y mecanismos que pueden mostrar comportamientos considerados inteligentes. Aquí es donde ya estamos a conocer el concepto de los algoritmos, ¿verdad? Al final es un conjunto de algoritmos y grandes cantidades de datos que pueden procesar de manera rápida y que toman una decisión, ¿verdad? Y que son interactivos, ¿verdad? El aprendizaje automático es el conjunto de la inteligencia artificial. Se centra en desarrollar sistemas que aprenden o mejoran el rendimiento. Ahí es donde ya comenté al principio, digamos, es lo que se lleva de la mano, ya que, digamos, que, por decirlo así, el aprendizaje automático es como la herramienta que utiliza la inteligencia artificial para que pueda hacer sus procesos de manera más efectiva. Y tenemos el concepto de la inteligencia humana, que digamos que es como más o menos donde se tiene la idea, ¿verdad? Al final sí se considera esto, como que sí puede decirse que viene como de un sueño, ¿verdad? Se puede decir que de la gente mucho lo saca de las películas, ¿verdad? Que los robots que puedan aprender, ¿verdad? Y que tengan, bueno, robots son uno de los ejemplos que existen, ¿verdad? Los más famosos, pero hay cualquier cantidad de ejemplos de la inteligencia artificial, ¿verdad? Pero tal vez sí, como los robots y Alexa y todo ese tipo de programas son como los más famosos que los hacen que se identifiquen, ¿verdad? Puede pasar. Ok, para conocer la diferencia entre el aprendizaje automático y la inteligencia artificial. Ok. La inteligencia artificial es la capacidad de las computadoras de mostrar un comportamiento inteligente. Y la inteligencia automática es la técnica que utiliza para crear y mejorar dicho comportamiento. Bueno, ahí puse más o menos un ejemplo, pero ese es más el ejemplo que vamos a llevar, pero para conocer un poco es como que la inteligencia artificial es el que es capaz de jugar y machine learning, que es aprendizaje automático, es como la técnica que utiliza la inteligencia artificial para poder jugar. Pero eso ahora un compañero lo va a explicar. Bueno, buenos días. A mí toca la parte de funcionalidades de la inteligencia artificial. Bueno, como algunas características tenemos que la inteligencia artificial es una serie de tecnologías que sirven para emular características o capacidades exclusivas del intelecto humano. La inteligencia artificial se desarrolla a partir de algoritmos, tiene un superconjunto de tecnologías, son futuristas, como algunas otras características tenemos que eliminar las tareas monótonas. Esto implica que un sistema de inteligencia artificial continúe haciendo la tarea tal y como se lo ordenó sin importar las veces que deba hacerlo. Ello conduce además a minimizar los errores y los costos humanos. También maneja gran cantidad de datos. Esto representa uno de los aspectos más relevantes de las características de la inteligencia artificial, ya que los sistemas artificiales inteligentes gestionan grandes cantidades de datos. Incluso una pequeña empresa de unos 50 empleados tiene enormes cantidades de datos para analizar, los cuales pueden manejarse gracias a estos sistemas. Sumando a ellos, se almacena información de múltiples fuentes. La imitación de la cognición humana es una de las características de la inteligencia artificial más sobresalientes.
ya que mediante estos sistemas se imita la forma en la que la gente humana piensa y solventa problemas, de modo que se hace inferencias, se interpreta el entorno y se toman decisiones. Es posible que no todo pueda ser idéntico, pero los desarrolladores y científicos trabajan arduamente para alcanzar plenamente esta particularidad. En la aplicación de la inteligencia artificial tenemos ciencias de la computación como rama, juegos y juguetes. Esto lo vamos a ver más adelante, un ejemplo. Servicio al cliente, música, Internet de las cosas, salud y biotecnología. Como técnicas de la inteligencia artificial tenemos Machine Learning o aprendizaje automático. El Machine Learning es la rama de la ciencia que busca el desarrollo de técnicas de inteligencia artificial que permitan a los ordenadores aprender por sí mismos. Para ello se crean programas que puedan generalizar ciertas respuestas a partir de esta información sin estructurar que se suministra como ejemplos. Con ello se induce al conocimiento por parte del ordenador. Tenemos lógica difusa o fuzzy logic. Esta técnica incide en lo relativo de un escenario observado como posición diferencial. Es un tipo de lógica que toma dos valores al azar, contextualizados y relacionados entre sí. Por ejemplo, considerar una persona de 2 metros como alta al haber tomado el valor de una persona de 1 metro como baja. En vida artificial, esto consiste en el estudio de la vida y de los entornos artificiales que muestran cualidades propias de los seres vivos en entornos de simulación. Una de las técnicas de inteligencia artificial con más proyección de futuro en el ámbito de la investigación. Y también tenemos sistemas expertos. Esto hace una referencia a un sistema de información que se basa en el conocimiento de un área de aplicación de gran complejidad y muy específica. Sirve como asistente, consultor y experto para los usuarios de su interfaz. Como otras tenemos vida artificial, redes neuronales artificiales, procesamiento del lenguaje natural. Ok, el ejemplo que nosotros tomamos para este tema es la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en el ajedrez. La división de investigaciones en inteligencia artificial por Google, llamada DeepMind, creó un algoritmo que aprendió a jugar por sí solo ajedrez en 4 horas. Esta máquina fue puesta a prueba en un torneo de programas de los mejores jugadores en China. Los resultados fueron sobrehumanos. Este Machine Learning va de la mano con la inteligencia artificial, ya que por un lado el aprendizaje es quien guarda toda la información de todos los juegos y la desarrolla para avanzar en su aprendizaje, mientras que la inteligencia artificial es quien realiza todos los movimientos. De esta gran hazaña se encuentra Demis Hassabis, que es fundador de DeepMind, que es la división de investigación de Google. Ok, de todo este proyecto sacamos ventajas y desventajas de la inteligencia artificial. Las ventajas son muchísimas, entonces tomamos como algunas más puntuales, como la automatización de procesos, mayor precisión, menores errores y mejores de calidad. Las desventajas es que tiene costos demasiado elevados, llega a medir millones de euros por año, tiende al desempleo, ya que se da el efecto de que se reemplazan los humanos por máquinas. Tiene mucho tiempo de implementación, no existe la creatividad. También las ventajas y desventajas del aprendizaje automático o aprendizaje automatizado. Las ventajas serían la identificación de tendencias y patrones. No se requiere interferencia humana. Permite manejar la gran cantidad de datos multidimensionales. Y las desventajas sería que tienen alta susceptibilidad a errores y alto tiempo y recursos. Logramos concluir que para la inteligencia artificial, voy a citar un
reciente informe de la International Data Corporation que dice que el gasto de la inteligencia artificial se va a duplicar en los próximos 4 años. Eso comprende del 2020 al 2024, entonces dice que se espera pasar de los 42.3 millones de euros que se lleva hasta el momento a los 93 millones de euros. También concluimos que las empresas buscan ser más ágiles e innovadoras en un momento de la historia totalmente inusual, que es lo que está pasando por esta pandemia. Entonces, entre los principales objetivos que se han logrado proponer es brindar una mejor experiencia al cliente y ayudar a los usuarios a desempeñarse mejor en sus funciones. En definitiva, quieren hacernos la vida un poco más fácil, ¿verdad? Con un nivel de servicios más personalizados. Ahora que todo es por llamada o por una videollamada. Y con el aprendizaje automático concluimos que para que sea automatizado y el análisis avanzado permiten que las organizaciones vayan más allá del análisis descriptivo retrospectivo y se dirijan a un soporte para una toma de decisiones autónoma y prospectiva. Esto quiere decir que prácticamente cualquier industria podría beneficiarse con el aprendizaje automatizado y el análisis avanzado, como decía el compañero, desde una empresa de 50 colaboradores hasta una empresa que puede llegar a tener más de 10,000 colaboradores. Siempre hay grandes cantidades de datos y los modelos predictivos siempre necesitan un ajuste regular. El aprendizaje automatizado tiene el mayor sentido para esto, para el análisis de datos, de mucha cantidad de datos. Y también ofrece una ventaja súper competitiva, el desarrollar máquinas que no dependen de los humanos, que no dependen de la interveniencia de nosotros. Entonces, de la posibilidad de habilitar el acceso a nuevos tipos de perspectivas, también puede llegar a tener un costo mucho menor para la aplicación de este tipo de aprendizaje automatizado. Y no sé si tienen alguna duda o pregunta. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted, Raquel, ¿verdad? Sí, profe Raquel. ¿Cómo está? ¿Todo bien, Raquel? Bien, bien, usted, profe. Buena vida. Raquel, nada más una duda porque sí me llamó muchísimo la atención. En las conclusiones, cuando citas ese informe, que a mí me gustaría verlo, tal vez leerlo, ahora tal vez me pasa la información, o tal vez está agregada ahí, no sé. El link, profe. Ajá. ¿Qué es exactamente lo que va a pasar entre el 2020 y 2024? Dice que se va a duplicar, pero ¿qué? ¿Qué es exactamente lo que va a pasar? Lo que se va a duplicar es el gasto que ha tenido, digamos, a nivel monetario, la inversión. A nivel mundial, digamos, que a nivel mundial va a haber una duplicidad del gasto en esta área. Exacto. Entonces dice que en los próximos 4 años, comprendiendo el 2020 hasta el 2024, se va a pasar de los 42 millones de euros a los 93 millones de euros aproximadamente. Y son 42 millones, ¿no son 42,000? No, 42 millones. No tengo, bueno, es que la verdad no cité exactamente la región, pero hablaba de que la International Data Corporation es a nivel mundial, entonces no estoy muy segura, profe, le quedo mal con eso, pero sí que se va a tener un gran incremento, ¿verdad? Consígueme el link, porfa, para revisarlo. Y profe, yo se lo voy a pasar ahí en el documento. Pero yo no sé, pero de igual manera esto implica la inversión a estas inteligencias artificiales. No sé si vio en las características que nosotros pusimos el servicio al cliente. No sé si usted ha notado que cada vez más todas las empresas tienen como un WhatsApp al que usted lo redirigen y le pueden tomar todas las opciones y todo. Y esto va a implicar como tal vez un nivel de reducción de la mano de obra humana. Sí, claro, ahí lo mencionaron. Y no, está por todos lados, ¿no? Cada vez más vamos a encontrar la inteligencia artificial en todo el quehacer, digamos, del ser humano, ¿verdad? Lo estamos viendo en los celulares y lo estamos viendo también en la parte de la robótica. Están haciendo robots ya con muchas similitudes
humanas, ¿verdad? Están trabajando mucho en el tema de los gestos, ¿verdad? En el tema de los gestos, en el tema de en el tema de los análisis de sentimientos, ¿verdad? El tema del análisis de sentimientos, los gestos, incluso en aspectos físicos como la textura, ¿verdad? Por ejemplo, un rostro, digamos, tener una apariencia cada vez más humana. Pero eso, digamos, a nivel robótico, ¿verdad? Pero a nivel comercio, a nivel empresarial, increíble. O sea, está teniendo un auge, pero increíble la inteligencia artificial, ¿verdad? Sí, claro, cada vez es más común, digamos, como que usted llama a un hospital y lo primero que hacen es, o sea, es tratar de hacer todo menos hablar con algún operador. No sé si usted ha notado eso. Y eso va avanzando con el tiempo. Pero bueno, profesor, de nosotros, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Seguirían los del número 5. Algoritmos genéticos, profe. Está en mute, profe, por aquí. Disculpe. Kendall y Paula, sí, de algoritmos genéticos. ¿Se escucha? Sí. Sí, se escucha. Sí. Ok. Gracias. Sí. Te voy a presentar. Listo. Bueno, buenos días. Mi grupo está conformado por Pablo Fuentes y yo, Kendall Navarro. Y ahora les vamos a hablar sobre qué son los algoritmos genéticos. Bueno, como primero podemos ver, un algoritmo genético es una heurística de búsqueda que imita el proceso de evolución natural que fue propuesta por Darwin, ¿verdad? Como ya en todo el tema de la biología. Pero bueno, podemos ver que igual se basa en la parte de la supervivencia del más apto. Entender un algoritmo genético significa comprender los procesos simples e iterativos que sustentan el cambio evolutivo. Por ejemplo, aquí podemos ver que nos vamos a basar en la parte de encontrar el divisor más grande de un número grande. Al aplicar la selección darwiniana, solo quedarán los mejores resultados, reduciendo así el espacio de búsqueda. Por ejemplo, en vez de tener que estar pasando para buscar los divisores 50, en vez de tener que estar pasando por 1, 2, 3, 4 y 5, igual se quedan los que son los más aptos, que en este caso son 1, 2, 5, 10, 25 y 50, que son los más aptos, y los demás quedan por fuera. Bueno, como concepto de la minería de datos, trata de extraer el conocimiento de bases de datos sin poner restricciones sobre la cantidad o los tipos de datos en una base de datos. ¿Cómo funciona? Bueno, el software de minería de datos analiza las relaciones y los patrones en los datos, transacciones almacenados basado en las consultas de usuario abiertas. Por ejemplo, existen dos diferentes métodos de aplicar el algoritmo genético en la minería de datos, que sería utilizando el software de minería de datos como clasificador o utilizando el software de minería de datos como un optimizador. Las características de un algoritmo genético, del algoritmo genético, podemos ver que en la minería de datos tiene 5 elementos, que por ejemplo puede ser extraer, transformar y cargar datos, almacenar y administrar los datos de forma multidimensional, brindar acceso a los datos, analizar los datos por el software de aplicación o presentar los datos en un formato útil como un gráfico o una tabla. Como lo podemos ver más o menos en lo que es Power BI, ¿verdad? Como ventajas y desventajas, podemos ver que las ventajas son que utiliza información de pago no derivados, admite la optimización multiobjetivo, usa reglas de transición probabilísticas, no reglas deterministas. Funciona bien en problemas mixtos, discretos y continuos. Y como desventaja podemos ver que requiere menos información sobre el problema, pero diseñar una función objetiva y obtener la representación y los operadores correctos puede ser difícil.
y es computacionalmente costoso, o sea que requiere mucho tiempo y dedicación. Gracias. Ahora yo voy a estar haciendo la comparación con otras técnicas. Recientemente estuvimos investigando y vimos que se estaba diseñando un sistema de aprendizaje automático que se llama Galáctica, que se desarrolló utilizando un algoritmo genético y se comparó con 5 diferentes otras técnicas que se utilizaban para todo este mismo aprendizaje automático, que sería el análisis discriminante, la regresión logística, el análisis de conglomerados de K medidas, o sea, de un número medidas, un generador de árbol de decisiones de 4.5 y un algoritmo de escala aleatoria. Los métodos que se evaluaron en el diagnóstico fue utilizando incontinencia urinaria femenina en términos de predicción de los factores sobre la base de datos de pacientes. Esto quiere decir que en un hospital tomaron una base de datos bastante grande que se basaba básicamente en lo que estaba comentando, en la incontinencia urinaria femenina. Y de ahí fue donde se empezó a realizar la minería de datos y se comenzaron a sacar los datos que estaba buscando el doctor para poder seguir con su estudio. Luego de que se realizó esta minería de datos utilizando todas las 5 técnicas, además de Galáctica, se pudieron ver que los resultados y el desempeño de la misma fueron muy altos, lo que indica que los algoritmos genéticos son un método competitivo para construir clasificadores a partir de datos médicos, o sea que sí se puede utilizar un algoritmo genético para ayudar en toda esta parte de la medicina y demás ejemplos que vamos a ver más adelante, además de ya el anterior que comentó mi compañero buscando los divisores de números. Y el ejemplo que les voy a estar comentando es para, digamos, basándonos de una vez en lo que va a pasar ahora en febrero del 2022, del otro año, que se van a realizar las votaciones. Y por eso queríamos mostrarles este ejemplo, que es algo que estamos más acostumbrados de ver a cada rato en el país y para conmemorar, ¿verdad?, el derecho de sufragio aquí en Costa Rica. Entonces, tenemos a ese señor que es un político, que pertenece a un partido X, que en este caso le vamos a estar llamando el partido PACE. ¿Qué es el propósito de él? Él quiere participar en las próximas elecciones en el 2022, pero el problema es que no está seguro desde dónde debe disputar sus elecciones. Pero, ¿cuál es la ventaja que él tiene? Él sabe sobre minería de datos utilizando algoritmos genéticos, Es por esto que él recopila todos los datos de todas las elecciones generales y estatales anteriores. Luego de esto, él va a preparar los datos y los hace coherentes para lo que él necesita. Y de esta forma establece la variable predictora como la tasa de alfabetización, localidad y entre otras variables que él necesita. Y el objetivo sería si una persona X votará por un partido PACE o no. Así que de esta forma se divide en 2 elementos iguales pero mutuamente excluyentes, una prueba y un conjunto de datos de prueba. Luego, él alimenta la variable de entrada y de salida de los datos de prueba en un software que ejecuta un algoritmo genético. El software procesa la entrada del conjunto de datos de prueba y la compara con su entrada, recordando que son 2 tipos de datos, ¿verdad? Los datos y el conjunto de datos de prueba. Después de aplicar el software de operadores genéticos, se van a establecer 2 reglas. La primera regla sería si el votante X pertenece a la localidad A, votará por el partido PACE. Y la regla número 2 sería que si el votante X sabe leer y escribir y pertenece a la localidad A, entonces votará por el partido PACE. Y así es como él alimenta la variable de entrada de los datos de prueba, luego va a estar aplicando las reglas obtenidas del algoritmo genético y verifica si la salida esperada coincide con la salida real. Y obviamente manteniendo las reglas validadoras que les estaba comentando anteriormente. Luego de aplicar todo esto a la minería de datos y utilizando los algoritmos genéticos, el político sabe que la probabilidad máxima de que gane las elecciones es participar en las elecciones que tengan. Número 1, número máximo de tasa de alfabetización, o sea, las personas que sabemos leer y escribir. Y número 2, que caiga en la localidad A. Ese es un ejemplo bastante más sencillo de comprender tanto la minería de datos como el beneficio que tiene utilizar algoritmos genéticos en ella.
Y como conclusiones podemos determinar que los algoritmos genéticos son fáciles de aplicar a una amplia gama de problemas como TSP, aprendizaje conceptual, entre otros. Pero asimismo tenemos que ver muy bien en dónde aplicarlo y en dónde no, ya que los resultados pueden ser muy buenos en algunos problemas como el que tenía el político anteriormente, como anterior estábamos hablando también que se estaban buscando datos en la base de datos de las mujeres con insuficiencia urinaria o buscando también los números que necesitábamos divisores del 50, pero hay otros campos donde bastante malos salen los resultados de la solución de los problemas, ¿verdad? Entonces tenemos que saber bien dónde aplicarlos y en dónde es mejor buscar otra técnica. Pero al final de cuentas los algoritmos genéticos son una herramienta muy útil a la hora de búsqueda y optimización durante la minería de datos. Gracias. Ok, ¿alguien con alguna pregunta? Si no, entonces serían los compañeros muchas gracias, serían los compañeros del 6 para antes de irnos al receso. Sí, claro, Gracias. profe. Ya casi comparto. Está bien. No sé si ya se ve ahí. Sí, correcto, ahí estamos viendo, ahí estoy viendo yo. Andrés Ramírez, Andrei Bonilla y José Cortés. Okay. Profe, nada más para recordarte, Andrei hoy no va a estar presente. Él me dijo que te había puesto un mensaje porque tenía algo de la vacunación del COVID. Sí, correcto, está bien. Ok, profe, nosotros básicamente pues le vamos a hablar de la minería de texto. Básicamente el concepto de esta es extraer información de distintos sitios, como por ejemplo redes sociales, páginas web, artículos, y hasta se pueden pasar de sacar información de archivos multimedia por medio de una identificación de patrones dentro de esos mismos archivos, como por ejemplo sería el uso repetido de palabras. La minería de texto, por decirlo de manera simple, es el proceso de tomar un texto desestructurado y organizarlo y pasarlo a una estructura, una forma estructurada, de nuevo para la identificación de patrones. Y para esto se aplican técnicas mixtas como Naive Bayes, SMV y algoritmos de aprendizaje. Y ahora les voy a mencionar los tipos de datos que se manejan y cómo se clasifican. Están los datos estructurados, que esos están en un formato tabular casi que siempre, lo cual hace más fácil el almacenamiento y luego el proceso de análisis del texto y de la información, y para los algoritmos también de Machine Learning. Este tipo de dato incluye nombres, direcciones y números de teléfonos, pero no está limitado solo a eso. Los datos desestructurados, que no tiene, como lo indica su nombre, no tienen un formato estructurado, y estos pueden incluir archivos e información de redes sociales, reseñas de productos, como por ejemplo lugares como Amazon, y archivos multimedia. Y los datos semiestructurados, que como lo sugiere el nombre, son una combinación entre los dos tipos anteriores, que tiene un cierto nivel de organización, pero no es suficiente como para cumplir con los requerimientos de una base de datos. Y algunos ejemplos de estos tipos son XML, JSON y archivos HTML. Como dato curioso, el 80% de los datos del mundo están almacenados de manera estructurada. Y por eso es que la minería de texto es una de las herramientas más valiosas para las organizaciones. Ok, el cómo funciona. Para esto se rescatan 5 puntos principales. El primero sería la recolección.
el cual es la toma de recursos de diferentes ambientes, como lo mencionaba mi compañero, pueden ser sitios web, correos electrónicos, comentarios, archivos de redes sociales, documentos de texto plano, etc. Después tendríamos el preprocesamiento, lo cual consta en identificar lo que se quiere rescatar de ese conjunto de datos. Ya sean, por ejemplo, si lo que se desea obtener son palabras terminadas en O, que se separen todas las palabras que, para la redundancia, terminan en O, de las que no terminan en dicha letra. Después tendríamos lo que es la limpieza de texto, que este punto básicamente consiste en eliminar todo aquello que no se vaya a ocupar o que no sea de nuestro interés. La tokenización, esta parte es una de las más importantes, ya que como las computadoras no entienden el texto como tal, sino lo que entienden son unos y ceros, esta parte lo que se encarga es de separar los textos, ya sea vienen párrafos o oraciones o puntos claves que pueden dar contexto a un conjunto, digamos, de letras. Y finalmente la selección de atributos, que de lo que se encarga es básicamente de mostrar los datos como uno desee. Y por otra parte tenemos cuáles serían los usos de la minería de texto. La principal sería la de investigación. Esto lo que busca es encontrar de manera más rápida y efectiva información, ya sea para usos científicos o de estudiantes. Para los negocios, que sería para la toma de decisiones, estos los usan mucho, por ejemplo, lo que son las redes sociales, para saber qué tan bien está siendo recibido un producto o qué no. Para seguridad. Últimamente, lo que es la minería de texto se usa mucho para el análisis de foros, blogs y páginas en línea para determinar intentos de terrorismo o también para lo que son los fraudes en línea. Para el uso diario, que sería, como le hemos mencionado ya antes, el análisis de sitios web para identificar qué sitios web tienen, por ejemplo, información más valiosa o bien cuáles están muy sobrecargados o diferentes usos, dependiendo de lo que la persona quiera averiguar. Y finalmente, el análisis de sentimientos. Este es principalmente para redes sociales. Este es lo que permite, por ejemplo, en el caso de la política, es identificar qué tal son los sentimientos de un pueblo hacia un candidato a gobierno, sabiendo, digamos, si la gente le tiene, por ejemplo, odio, si le tiene respeto o dependiendo el grado de importancia que se tenga. Y finalmente tenemos un ejemplo práctico. Lo otro que hicimos fue con Python hacer un análisis de los números de tweets publicados por mes de 3 personas, que serían Elon Musk, Bill Gates y Mayor Lee. Aquí lo que podemos observar es la parte, como hemos mencionado antes, de aquí se toman los datos. Después aquí tendríamos mostrar esos datos simplemente como número. Aquí se crearían la separación de estos datos según lo que uno quiera. Aquí la toma de las columnas de donde están tomando. En este caso, el ejemplo se toma directamente de un CSV que se encuentra en línea. Y finalmente la creación de un gráfico por medio de la diferente herramienta que se genera en base a lo que se toma del CSV. Aquí podemos ver el gráfico. No sé, eso sería. No sé si tienen alguna duda. ¿Cuál era el nombre? ¿Cuál es el nombre suyo? Pero no lo anoté, el que está exponiendo. Andrés Ramírez. Andrés, ¿por qué no explicas el gráfico? Ya que lo tienes ahí, interpretémoslo a ver qué es lo que nos dice. Ok, en la parte vertical lo que tenemos es la cantidad de tweets. Y en la parte de abajo lo que tenemos es una línea de tiempo de los años.
Del 2012 en adelante. Del 2012 hasta el 2017, me parece que es. 2020. No, creo que es un poquito más, creo que es como 2020, más o menos. ¿Podrías hacer un toquecillo más grande? Sí se puede. Pero que es que no me acuerdo cómo era, pero... Nada más estíralo ahí, no la puedes estirar un toque la imagen. Es que no sé si se verá más... Profes, nada más puedo hacerlo grande hacia acá, creo que... no. A ver. No sé por qué no me está dejando hacerlo más grande, profe. Está bien, tranquilo. Entonces, ahí en el eje vertical, en el eje, digamos, de las X, ahí, de las Y, ahí serían los números de tweets. Correcto, sería la cantidad de tweets que se generan por mes. Después, en las líneas, en las letras, que tiene una línea, ¿qué es lo que dice? Disculpa, en esta esquina de aquí, no sé si se ve el cursor. Eso sería el indicador, digamos, de, por ejemplo, la línea azul sería Elon Musk, la verde sería Bill Gates y la naranja sería Mayor Let Lee, no sé si se pronuncia así. Ajá, y de acuerdo al gráfico, ¿qué es lo que se concluye? Eso lo que muestra simplemente es la cantidad de tweets por mes. Entonces se puede concluir, por ejemplo, que Elon Musk en los últimos años ha sido el que más usa esta red social y Bill Gates sería el que menos hace uso de esta red social, pero es el que tiene más tiempo haciendo uso de ella. Bill Gates es el que está como más, como más constante, ¿no? La que se ve ahí como que no tiene muchos picos. Sí, básicamente también porque creo que es como el que la ha usado por más tiempo, entonces se mantiene ahí. Sería interesante analizar por qué ese pico, ¿verdad? Esos picos, ve que la mayor cantidad de picos están del 2017 en adelante. Sí, puede ser tal vez un punto de que se volviera más famosa la red social o algo por el estilo. ¿Y el Python cómo lo hicieron? Es decir, el Python en sí, ¿cómo lo aplicaron para recoger la información? O sea, ¿cómo hicieron esa parte desde el punto de vista técnico? Bueno, o sea, esto es conectado con la red social, ¿no? No, lo que hicimos fue usar un CSV de... ya descargaron un CSV, ajá. No, de hecho lo estamos consultando en línea. Esa es esta línea de aquí, que lo que hace es ir a este GitHub, que es donde tenemos el CSV, y ahí consulta los datos. O sea, eso está en tiempo real, si ellos hacen más, o sea, eso está capturando los datos en tiempo real. No, digamos, se podría, digamos, por ejemplo, actualizar el CSV en tiempo real y sería simplemente cuestión de volver a correr el pequeño codiguito y nos mostraríamos la información actualizada, por así decirlo. Ok. Está interesante. Ok. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, compañeros? Bien. Entonces, después del receso seguirían los compañeros del grupo número 7, sería. Verá, el grupo número 7 es el grupo de Hueca. Y son Ariana, Alonso y Fabián. Ok, entonces vamos al receso de una vez y volvamos dentro de 15 para ir aprovechando el tiempo. Volveríamos a las 9:40 aproximadamente. ¿Está bien?